Cordial saludo. Hoy iniciamos el tema de normalización. Vamos a aprender qué es normalizar, vamos a aprender en qué consiste este estándar, cuáles son las fases o las tareas o las actividades que se realizan cuando estamos en el proceso de normalización y vamos a entender por qué es importante normalizar una base de datos antes de construir su modelo físico o antes de implementar su modelo físico. Entonces, la normalización simplemente es un estándar que consiste básicamente en un proceso de conversión de las relaciones entre las entidades de manera que se evite en gran parte la redundancia de los datos, que se evite las anomalías de actualización, las anomalías de borrado y las anomalías de inserción. Entonces, una vez tengamos el modelo lógico de la base de datos, lo primero que vamos a hacer es implementarla. Esa va a ser una base de datos de prueba, como lo que hicimos en la actividad anterior. Creamos una basecita de datos, la poblamos. ¿Cuáles son las tareas básicas que vamos a realizar sobre esa base de datos? Entonces vamos a hacer tareas de inserción, vamos a hacer tareas de actualización y vamos a hacer actividades de borrado. Esto con el objetivo de empezar a verificar sobre la base de datos, pues que todas sus estructuras sean consistentes, que los procesos de integridad referencial se estén llevando a cabo de buena manera, que las llaves primarias existan, que las llaves foráneas existan, que los atributos que allí se encuentran sean los adecuados, sean los correspondientes y pues de una muy buena manera tratar de buscar toda inconsistencia posible que podamos encontrar en nuestra base de datos, siempre haciendo pruebas de borrado, siempre haciendo pruebas de inserción y de actualización. Algo también para tener en cuenta, vamos a hacer una serie de consultas sobre esa base de datos para empezar a encontrar dónde tenemos repetición de datos en el sistema. Más adelante, cuando veamos álgebra y cálculo relacional, vamos a entender un poco más este tipo de actividades. Entonces, importante, vamos a seguir una serie de pasos que se conocen como formas normales. Existe la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal, la forma normal de voice code y la cuarta forma normal. A partir de estas actividades, pues vamos a encontrar, vamos a tratar de encontrar la mayoría de problemas, de inconsistencias y de fallas o problemas intencionados sobre la base de datos. Normalización. Entonces, tomando como referencia la siguiente tabla, vamos a encontrar que esta es una tabla defectuosa porque la hemos diseñado de esa manera para nuestro ejercicio. Es una tabla donde tenemos dos entidades en una sola. Tenemos la entidad autores y tenemos la entidad libros. Vamos a ver qué sucede cuando empezamos a transformar este tipo de tablas o este tipo de problemas que tenemos. Entonces lo primero que debemos hacer es verificar que todo nuestro sistema, que todas nuestras entidades tenga llaves primarias, tenga llaves foráneas, que no tenga problemas de inserción, que no tenga problemas de borrado, que no tenga problemas de actualización y podemos entrar a aplicar la primera forma normal. Se dice que una tabla se encuentra en primera forma normal si y solo si cada uno de los campos contiene un único valor para un registro determinado. Es decir, que en nuestra base de datos no vamos a encontrar valores multivalorados, que eso ya lo vimos cuando estábamos trabajando modelos conceptuales. Los valores multivalorados pueden aparecer en modelos conceptuales, pero tienen que desaparecer para el modelo lógico y no se pueden y no se deben implementar en modelo físico. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo. Vemos que los cursos, que una persona tiene matriculado cursos, pero que puede tener en un mismo registro, para un mismo valor, varios cursos asociados a su nombre o a su código. Este es un problema de atributo multivalorado, es decir, atributos que adquieren múltiples valores para un mismo registro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Ya lo sabemos. Cuando aprendimos a transformar modelos conceptuales a modelos lógicos,
aprendimos que todo atributo multivalorado se convierte en una nueva entidad y hay que entrar a analizar su comportamiento a nivel de asociación, a nivel de relación, a nivel de integridad referencial, a nivel de cardinalidad, a nivel de restricciones, para entender nuevamente su comportamiento, es decir, cómo se van a relacionar los códigos de los cursos con los códigos de las personas. Entonces aparecerá como solución una nueva tabla que pues me permite almacenar los valores de los cursos y que estén dispuestos para relacionarlos con las personas, y se entra a analizar el nuevo comportamiento. Una vez se ha analizado y se ha superado la primera forma normal, pasamos a la segunda forma normal. Hay que tener en cuenta que la primera forma normal se debe aplicar sobre todos los atributos, sobre todas las relaciones, sobre todas las asociaciones. Entonces es importante que tengamos una buena concentración y un buen tiempo para hacer esta tarea muy bien hecha. La segunda forma normal lo que nos dice es que se deben comparar todos y cada uno de los campos de la tabla con la llave que se ha definido para esa tabla, con la clave. Si todos los campos dependen directamente de la llave primaria o de la clave que se ha definido para esa entidad, se dice que la tabla está en segunda forma normal. Entonces, es muy simple. Lo que vamos a hacer es tomar cada uno y todos los atributos de una tabla y empezar a verificar si realmente tiene una relación, ¿sí? Una relación uno a uno con la llave primaria. Entonces aquí para nuestro caso pues vamos a encontrar que, por ejemplo, el departamento no tiene una relación con el código del empleado, que los años que se llevan en el departamento tampoco tiene una relación con la llave primaria, que el código del departamento no tiene una relación con el código del empleado. Es decir, son atributos que están dentro de esta tabla porque al parecer se sugiere que el empleado esté adscrito a un departamento, se sugiere que los departamentos tengan adscritos a los empleados, pero en ningún caso, cuando se diseñó, se tuvo en cuenta que no pueden haber valores que no pertenezcan o que no tengan una relación directa sobre la llave primaria de nuestro interés o de nuestro análisis. Entonces, para ese caso, hacemos lo mismo. Todos aquellos atributos que no tienen relación con nuestra llave primaria, debemos revisar qué está sucediendo y tratar de llevarlos o a otras entidades que pueden existir o crear unas nuevas entidades que en un momento determinado no se encontraban. Y entramos de nuevo a analizar qué está sucediendo con el comportamiento a nivel de asociación, a nivel de relación, a nivel de cardinalidad, a nivel de restricción, porque el comportamiento puede cambiar. Entonces debemos devolvernos hasta los supuestos semánticos, hasta el universo del discurso y tratar de entender qué fue lo que sucedió con el problema, qué fue lo que sucedió con el comportamiento. Una vez tengamos la segunda forma normal ya definida, entonces pasamos a la tercera forma normal. Estas actividades son completamente secuenciales y la una depende de la anterior, la siguiente depende de la anterior. Para empezar a normalizar debemos haber hecho pruebas de inserción, debemos haber hecho pruebas de borrado, debemos haber hecho pruebas de actualización y debemos haber verificado que las tablas se encuentran en un buen nivel de diseño. Luego pasamos a primera forma normal, luego continuamos con la segunda y ahora ya podremos pasar a la tercera forma normal. Se dice que una tabla está en tercera forma normal si solo si los campos dependen de la tabla, si los campos de la tabla dependen únicamente de la llave. Dicho en otras palabras, los campos de las tablas no dependen unos de otros. En la segunda forma normal,
habíamos verificado que todos los atributos cumplieran con una dependencia funcional con respecto a la llave primaria. En la tercera forma normal lo que vamos a hacer es que cada uno de los atributos va a mapear o vamos a buscar su dependencia funcional con respecto a los demás atributos. Es decir, vamos a tratar de validarlos o de cruzarlos todos con todos para empezar a encontrar si dentro de esos atributos hay dependencias funcionales internas. Aquí tenemos una tabla, por ejemplo, que tiene el código del estudiante, el nombre, el curso y el aula. Vamos a encontrar que el nombre tiene una dependencia con el código, pero el curso no tiene una dependencia con el código y el aula mucho menos. El curso tampoco tiene una dependencia con el nombre, el aula no tiene una dependencia con el nombre, el curso no tiene una dependencia con el nombre, pero el aula sí podría tener una dependencia con el curso. Entonces empezamos a encontrar que aquí hay ciertas particularidades a nivel de dependencias internas. Cuando este tipo de cosas sucede, ¿qué hay que hacer? Entonces volvemos a analizar el proceso. Lo que sugiero es que nos devolvamos hasta la conceptualización del problema, verifiquemos cómo es que se comporta realmente esa situación y empecemos a definir, a analizar, definir, diseñar e implementar de nuevo. Entonces, en este caso la solución fue crear una nueva tabla que va a tener la tabla de curso, que su curso va a estar relacionado con la tabla de estudiante, y esa tabla pues va a tener su atributo dependiente, que es el aula, donde se está dictando el curso. Luego tenemos una forma normal intermedia, que se conoce como la forma normal de Boyce-Codd. Simplemente aquí lo que se trata es de buscar unos atributos que se conocen con el nombre de determinantes. Lo que se pretende es identificar todos los determinantes que podamos tener en una entidad. ¿Qué es un determinante? Un determinante es simplemente un atributo del cual depende funcionalmente por completo los demás atributos. Es decir, un determinante podría ser un atributo que puede comportarse como una llave primaria. O sea, es decir, todas las llaves foráneas todas las llaves secundarias son determinantes. Entonces, el caso más particular, por ejemplo, nosotros como estudiantes. Para el sistema de información académico, nuestra llave primaria es el código del estudiante. Pero dentro de nuestra entidad estudiante encontramos un atributo como la cédula de ciudadanía. Podemos observar que todos los atributos que tenemos dentro de la tabla de estudiante o todas las características del estudiante también pueden ser asociadas o tienen una dependencia funcional con respecto al atributo cédula de ciudadanía. Entonces, para este caso se puede decir que cédula de ciudadanía es un atributo determinante o cédula de ciudadanía puede ser una llave secundaria. Luego pasamos a la cuarta forma normal. La cuarta forma normal, pues, cuando nosotros tenemos modelos hasta tercera forma normal, decimos que tenemos modelos muy bien definidos. Si ya llegamos a la cuarta forma normal, que es una forma normal bastante confusa, si llegamos y encontramos problemas en cuarta forma normal, creería que debemos devolvernos hasta nuestros supuestos semánticos y empezar a verificar realmente qué fue lo que sucedió. Tener problemas de cuarta forma normal, es decir, tener problemas serios a nivel de análisis y diseño de la base de datos. Se dice que una entidad o una tabla está en cuarta forma normal si y solo si para cualquier combinación clave-campo no existen valores duplicados. Es decir, que no vayan a haber valores duplicados en tipos de relaciones muchos a muchos. Por eso hablábamos que a nivel de implementación no existen los muchos a muchos. Si llega a presentarse que encontraron muchos a muchos, encontraron ese tipo de mapeamiento ya dentro de una implementación de un modelo lógico, es decir, tienen problemas de cuarta forma normal.
Valores que se repiten por todas partes con una frecuencia pues bastante significativa. Entonces aquí podemos ver que tenemos el curso física, pero el curso puede tener varios profesores, pero se le ha asignado esos profesores a los varios cursos, y que cada profesor puede de pronto definir el mismo texto guía. Entonces para cada profesor, por cada curso se está creando de nuevo el texto guía, cuando debería ser un mismo texto guía para todos los cursos de física, o cuando debería ser un solo profesor para todos los cursos de física. Entonces aquí tenemos una tabla defectuosa porque hay muchos a muchos por todos lados que me implican pues problemas de redundancia y de duplicación de datos. Entonces igual, si se encuentran este tipo de problemas, ¿qué hay que hacer? Devolverse. Llegar hasta el punto inicial, que es entender bien el problema, comprender bien el problema, identificar cuál es la situación real, analizar esa situación real, diseñarla conceptualmente, normalizarla, diseñarla lógicamente y hacerle su respectiva implementación y sus pruebas de inserción, borrado, actualización, y volver a normalizar y verificar si está o no está bien para lo que estamos esperando. Entonces hasta acá pues hemos visto toda la conceptualización de normalización. Espero que estén muy juiciosos revisando los documentos, revisando los ejercicios y realizando los diferentes talleres que en la plataforma pueden encontrar. Muchas gracias.